Sí. Muy buenas noches. 14, 10 y 16 son las edades de 3 niñas que murieron entre el lunes y el martes santos. 3 niñas que compartieron un mismo fin y trágico fin, la muerte. 3 niñas que compartieron un mismo infierno, la violación, el abuso sexual y el abandono de un Estado que sigue sin contemplar con toda la fuerza posible esta terrorífica realidad de cientos, tal vez miles de niños y niñas abusados de la manera más terrible posible, sexual, física o psicológicamente. Este caso, el cual penosamente no está haciendo el ruido correspondiente o no está generando el debate correspondiente, el de la muerte de estas 3 niñas, porque son pobres y son del interior, debe llamarnos a la reflexión real y contundente de que como sociedad seguimos teniendo una desidia terrible ante esta horrorosa realidad. 10, 14 y 16. Las 3 eran niñas. 2 de ellas fueron madres niñas. Una de ellas, la de 10 años, murió de un aneurisma, pero se descubrió al hacerse la autopsia de su cuerpecito que presentaba signos de violación de una antigüedad no mayor a los 7 días. Lo terrorífico del caso de esta niña de 10 años, de Guayaquil, San Pedro, es que ella había denunciado el hecho. Ella en su inocencia, en sus cortos años había denunciado el hecho y hasta ahora no se sabe quién hizo algo para rescatarla. El caso de la chica, una nena de 16 años de Pedro Juan Caballero. Fue madre a los 13 años, producto de una violación de su padrastro. Luego de un tiempo, un hombre se concubinó con ella. Estaba embarazada de gemelitas. Tenía 16 años. Y en el hospital de Pedro Juan Caballero, donde fue atendida, aún no se sabe si es que esta nena embarazada que hizo el control prenatal desde los 4 meses de embarazo realmente fue abordada a través del sistema integral de ayuda y asistencia a menores abusados que se aplica a través de un protocolo. Pero finalmente les voy a decir algo. A mí en una entrevista radial, el ministro de la Niñez me dijo con un dejo de tristeza y de hastío y hasta de cansancio que en este país ya no hace falta más ninguna ley, ningún tipo de reglamento para proteger a nuestros niños porque ya están hechas todas las leyes, ya están hechos todos los protocolos. Lo que simple y terriblemente pasa es que nadie hace efectiva esa ley ni nadie aplica correctamente ese protocolo. Por eso nuestras niñas y niños siguen siendo abusados, siguen muriendo. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Siempre nosotros en Causa Justa obviamente tenemos al derecho laboral en los casos laborales como prácticamente nuestros temas preferidos porque en el derecho laboral se trata de llegar al equilibrio y a la equidad social de alguna manera entre el humilde trabajador y el empresario, el dueño del capital. Y a veces cuando la discusión es entre el trabajador y una institución del Estado que terceriza sus servicios,
esta discusión jurídica adquiere otra relevancia. Siempre nos quejamos en Causa Justa de que los casos duran mucho. En este caso hay una cuestión como positiva dentro de la trágica historia que les vamos a contar ahora, con el principal actor de esta trágica historia, que es que la justicia dio sentencia favorable a un trabajador en un año. Algo que se debe aplaudir, se debe reconocer. Estamos en compañía hoy de don Pantaleón Cardoso. Gracias por estar con nosotros y gracias por darnos o querer darnos tu testimonio de lo que te toca y te tocó vivir. Gracias, don Pantaleón. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, señor. También el doctor Jorge Berni, abogado representante de don Pantaleón. Gracias, don Jorge. Gracias, doctor, querido colega. Y Jorge Alvarenga de la CUT. Gracias, secretario general de la CUT. Gracias, Héctor, por darnos el espacio. Toda una historia. Quiero comenzar obviamente con Pantaleón. Pantaleón, vos eras trabajador de una empresa tercerizada de la ANDE. Sí, señor. Contame, por favor, la historia que te trae a esta instancia de estar ahora ante nosotros. Rocha Pope tiene corte programado. Vaya año. Corte 2015. 2015. Del mes 3 de julio de 2015. Sí. Corte programado allá. O cortar orela andegua, orero chupila columna, orero chapola trabajo. Antes de que orero avisa llegue a su cara. Antes de que no avisa y ore, a escuela ya vamos en mala en servicio la línea Y. ¿Por dónde fue? ¿Dónde fue el? Acá hay compañía Mocayate. Acá hay Compañía Mocayate. Una línea de cuántas. 23.000 voltios. 23.000 voltios. Sí, señor. Y don Pantaleón, vos estabas haciendo el trabajo juntamente con otra persona. Sí, yo ¿O estaba. vos subiste solo? Estuve solo. ¿Estuviste solo? Sí. ¿Vos fuiste el único afectado? El único afectado. Ahí. El único afectado. Sí, señor. A partir de ahí, comenzó para vos toda una historia de exigir tus derechos. ¿Cuánto tiempo estuviste postrado? Obviamente, el accidente, entre comillas, tuvo consecuencias contra vos. ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Cuánto tiempo estuviste en cama? 2 meses, 15 días. 2 meses, 15 días. Sí, La rehabilitación fue complicada, difícil. Sí, muy difícil. Los médicos tuvieron que, para salvarte la vida, tuvieron que proceder a realizar operaciones, a tratar de hacer todo el esfuerzo posible. Así mismo, señor. ¿Tus jefes se acercaron a vos para qué empresa trabajabas? Empresa GCA. ¿Qué sea? Sí. ¿Contratista de la ANDE? Contratista de la ANDE. Perfecto. Nunca no más llorenda, pero llorenda bebé. Va por el cote, hace hueco, orero hueco, mitad cuña, 3 mitad cuña hueco. Los mongaru, ¿verdad? Orero gamiga tuya joa apostama, sinceramente. Ya apenas hay tema hoy. Lo renova mía, ¿verdad? Así es capaz de ir a hacerla en adelante la familia grande. Sinceramente, pega la desea, se chupa. Vos sos electricista profesional, obviamente sos profesional y estás haciendo un trabajo profesional. Oficial de línea se llama. Oficial de línea. Sí, señor. Es un trabajo por el cual estudiás y tenés un registro para... Sí. No es cualquier cosa, 23.000 voltios. 23.000 voltios. Pero para vos, ¿quién debía avisar a la ANDE para que energice la línea? Ustedes tenían que avisar. Así mismo, señor. ¿Y ustedes no avisaron? No. Primero, vamos a el lugar de trabajo para allá. Sí. Las 8 de la mañana. Los avisadores de la gente de la ANDE o cortadores de la línea. Los yupiores ya por el trabajo en la columna de allá. Ahora ya por para el trabajo. Ahora avisar llegan a su beca allá. La hombre que llegan ahí en servicio. Sin que lo avisar, sin que lo ya por para el trabajo, a que ya hombre que más en servicio llegue la línea. A Pepe se accidenta ahí. A puta pesa silla de rueda. Hay que tener la agua también llegue a hacer más en adelante la familia grande. Por tu familia vos querés volver a trabajar, volver a... Sí, señor. Vea la capaz de traía. Porque esto, obviamente, para vos te cambió la vida. Sí, me cambió la vida totalmente. Totalmente porque muy difícil. Y esta empresa, repetime el nombre de la empresa, ¿a quién pertenecía a esta empresa? Empresa GCA.
GCA. Sí, señor. ¿A quién pertenece? Ingeniero Miranda. Ingeniero Miranda. No me acuerdo su apellido. Seguro el su doctor Berni nombre. se va a recordar. Ellos no se hicieron nunca cargo de vos. Nunca vinieron a auxiliarte, nunca vinieron Nada. nada. Y es una empresa contratista, la ANDE. Sí, señor. ¿Sigue trabajando esta empresa para la ANDE? Siguió trabajando. Ah, mira un poco qué interesante. Mira un poco. No se hizo cargo. Bueno, doctor Berni, contame los detalles jurídicos de esta historia, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Iniciamos la demanda a fines del año 2015 y para inicios de este año tuvimos un fallo, una sentencia. Menos de un año. Es menos de un año. Es lo más rápido que hemos conseguido en materia de accidentes de trabajo. En este caso, el juez Elmu Forlaye dice que con GCSSA, que es la empresa subcontratada de la ANDE, hay una relación contractual, porque él era obrero de esa empresa. Y esa empresa era contratista de la ANDE. Contratista de la ANDE. Y esa empresa no realizó los cuidados necesarios para prevenir los riesgos. Entiendo. Por ejemplo, el fiscalizador de la empresa no estuvo presente en el momento en que se produjo el accidente. La empresa nunca le dio al señor Cardoso ni a la gente que trabajaba con él los elementos necesarios para protegerse de una energización de 23.000 voltios. Vos no tenías, discúlpame, don Pantaleón, vos no tenías al momento de subir y trabajar con una línea de 23.000 voltios. ¿Qué tipo de elementos de seguridad tenías? Cinturón y el pelín se llama que se pone por los zapatones para subir por la columna. Solamente eso. ¿No Casco. tenías casco, no tenías guantes, no tenías material aislante que se suele usar? No. Nada. Porque por ley tendría que haber tenido. Claro, por decreto reglamentario del Ministerio del Trabajo, por lo que recomienda OSHA, ¿verdad? Que es el organismo del Viceministerio de los Estados Unidos, que es el que más cuida de estos detalles, Sí. y a quien copiamos en gran medida, y conocemos eso, lo que estamos en temas laborales, Sí, doctor. no se utilizó, que son los guantes, unos guantes protectores de muy alto nivel, también, como usted dijo, los equipos aislantes y el puesta a tierra. Puesta a tierra significa unos elementos que son ingresados bajo tierra y que les cuidan a ellos de este tipo de voltaje. Porque me Sí. dicen en producción, ante 23.000 voltios no hay nada que te salve. Y Sin no- embargo, sí. Sí, le podía haber, si no Atenuado los daños. atenuado los daños, él perdió. Imagínense, el brazo derecho, la pierna derecha, no escucha, tiene una desestructuración de su oído izquierdo, tiene quemaduras de tercer grado en la parte de la espalda. Él se salvó por milagro, por un milagro. Por sus hijas se salvó. claro, por tus niñas. Ese deber de no cuidado, de no prevenir los riesgos laborales, le condena a GCSSA Ahora- a pagar una indemnización de 500 millones de guaraníes con malos intereses desde el 3 de julio del 2015. Es que es esta empresa tercerizada la que paga, no la ANDE. La ANDE. No, voy a decir, el A ver. juez va más allá A ver. y dice, acá también entra un artículo casi olvidado por nuestros civilistas en el Paraguay, que es el artículo 1846, 1847, y que vienen de la profundidad de la historia de la revolución industrial de la primera Sí. ola. Viene de Francia, de los grandes juristas Josserand, Saleyes. Vamos Sí. directo, doctor, por Y dice, favor, porque si dice- te dejo libre a vos, me vas a contar de historia, te Bueno, conozco muy bien. Así que- entonces, ¿qué dice el juez? Por favor. El juez dice claramente, acá hay una responsabilidad extracontractual. El señor Pantaleón no tiene contrato de trabajo con la ANDE, Sí. pero la ANDE sí tiene un contrato con la empresa tercerizada. Te descubrió. A ver, contame. La ANDE entonces debió de haber tomado todos los cuidados necesarios y exigido a esta empresa para que realice todas las labores de apartamiento de riesgos para que el señor Cardoso pueda trabajar con eficiencia. Entiendo. La ANDE, en el marco contractual con esa empresa contratista, está establecido entre la ANDE y la empresa contratista. La ANDE le obliga a la empresa contratista a otorgar todas las herramientas de seguridad a don Pantaleón y sus trabajadores. Le obliga
Y, por ejemplo, la ANDE tenía obligaciones también. Tenía la obligación, por ejemplo, de tener un fiscalizador en zona de obra, que no tuvo. Tenía la obligación. Tenía la obligación. Obligación legal. Obligación contractual. 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 Hasta en el contrato dice que debe haber un fiscalizador de la ANDE y un fiscalizador de la empresa. Exactamente. Imagínese, el señor Pantaleón debería de ser, como usted dijo al principio, un técnico egresado de alguna escuela y que maneje los temas eléctricos. Sin embargo, el señor Pantaleón es chofer y como tal le hizo trabajar. Pantaleón, desde luego, frente a la necesidad de mantener a su familia, aceptó cualquier tipo de trabajo. Los otros trabajadores que le acompañaban a él eran agricultores sin ninguna formación en ninguna escuela eléctrica. Imagínate. Eso es gravísimo porque la ANDE debió haber cuidado eso. Le hacen subir la ANDE, esta empresa contratista, a trabajadores, padres de familias. Imagínense este ejemplo. Usted, señor, en este caso usted, señor, quiere trabajar, no sabe cómo, está en el interior, no anda el tema de la chacra, no anda el tema de vender leche, no sé. Y viene un contratista, le dice, che, vení, la ANDE me contrató, vení, me subí acá, tenés que conectar unos cables, vení, te enseño acá, 23.000 voltios nomás, tranquilo, subite. No te doy casco, no te doy material aislante, te hago subir en escalera, te doy un cinturón apenas, pero vos subite. Y la ANDE le paga millones a esas empresas contratistas para que estas empresas contratistas contraten a gente mal pagada, menos formada y mucho menos cuidada. Un show es terrible y eso continúa, porque después le voy a contar por qué continúa. El doctor Berni después. Y la esencia de la sentencia en contra de la condena en contra de la ANDE viene por la aplicación de la 1846, como le digo, que representa la responsabilidad sin culpa en nuestro sistema de resarcimiento, ¿verdad? A ver. ¿Qué es la responsabilidad sin culpa? Y es la responsabilidad objetiva y la teoría del riesgo creado. Porque este hombre estuvo trabajando por el hecho y en ocasión del trabajo, sí, se accidenta. Y la ANDE es propietaria de un elemento que es la provisión de energía eléctrica a todo el país, sí, y por ser propietaria genera un especial riesgo. Y ese especial riesgo que genera debe ser cuidado y no hay necesidad que tenga culpa, sino solamente demostrar la relación causal que existe con el accidente del trabajador y los pormenores y los detalles del contrato que tenía con esta empresa. Entonces la ANDE también fue contratada. La ANDE como la ANDE también condenada. fue condenada por responsabilidad, por la responsabilidad objetiva y por la teoría del riesgo creado. Claro, porque... Que son principios que vienen ya le digo, desde el fondo de la historia de la revolución industrial de la primera hora. No te doy vía libre porque ya te conozco muy bien, me vas a ir en historia y vamos a terminar mañana contigo. Sí. Alguna vez vamos a hablar de ese tema. En la CUT, ustedes, Jorge, analizan esta situación porque a don Pantaleón le pasó esto, pero ¿cuántos honestos trabajadores, padres de familia, que buscan un sustento, son obligados a hacer trabajos de riesgo por empresas subcontratadas por empresas estatales? Muchas veces estas empresas responden o son propiedad de altos funcionarios de las respectivas empresas públicas o exfuncionarios o exdirectivos o expresidentes de entes. El caso de don Pantaleón es un caso que él sigue con vida. Hay muchos compatriotas, padres de familia, que por aceptar un trabajo han muerto. ¿Ustedes observan que esta práctica continúa, Jorge? Continúa. Buenas noches, ante nada. Buenas noches, Jorge. Continúa esta práctica. Lo que tuvo Pantaleón, tuvo la suerte de conocer por lo menos a alguna gente que podía ayudarle, porque hay cientos de trabajadores que no tienen esta posibilidad que tuvo Pantaleón. Hay cientos de trabajadores accidentados donde no existen sindicatos. Y esta empresa tercerizada que contrata la ANDE, que contrata Corposana, o otro ente, el propio Ministerio de Obras Públicas, no tiene organización sindical. No se le permite sindicalizar porque son contratados temporarios. Entonces es muy difícil el control. Al no haber una política de Estado, alguna institución que tendría que ser el Ministerio del Trabajo, que sin su presupuesto tampoco puede hacer absolutamente nada. Sí. Entonces para nosotros es una preocupación. Y hay cientos de Pantaleones. Son casos emblemáticos que hace 6 meses nosotros trajimos en la CUDA más de 4 trabajadores con silla de ruedas para demostrarles que no existe justicia. Hay casos, Héctor, de que sigue
parado en la justicia 5 o 6 años. El trabajador pierde la esperanza, ni al abogado le visita porque no confía ni en su propio abogado, porque finalmente depende del abogado, dice el pobre trabajador, que no tiene ni para pagar para su pasaje. Y nosotros una preocupación permanente dentro de la CUT. Porque hay una precarización. Totalmente. Porque la ANDE o cualquier otra institución pública, obras públicas, subcontrata a una empresa. Esta empresa contrata trabajadores a los cuales no capacita correctamente, a los cuales no protege correctamente y a los cuales mucho menos paga correctamente. Así mismo es, por eso digo, donde hay organización se puede defender. Pero la mayoría de las empresas que tercerizan, esa fue la lucha de los compañeros de la ANDE, la no tercerización de estos servicios eléctricos. Pues al tercerizar se pone a esto. Y hay varios casos de Pantaleón, no solamente Pantaleón, tenemos varios casos. Yo no sé cómo terminaron eso, pero hay varios casos ya de trabajadores que quedaban colgados por el poste de la ANDE. Caso la ANDE. Sí, y hay varios trabajadores también, más en empresas frigoríficas los accidentes ocurren a menudo. Tema amoníaco en la empresa frigorífica. Tiene amoníaco, nosotros tenemos el caso, un emblemático para nosotros, el caso frigorífico en Concepción que perdió su brazo. Un joven de 18 años tenía Luján, perdió su brazo. Tuvimos la suerte de hacer un arreglo económico, pero no en la medida que uno espera para resarcir al trabajador. ¿Qué falta finalmente, Jorge, contigo? ¿Qué falta? Coraje de los jueces para aplicar lo que establece la ley. Acá tenemos el problema de que... Pero ese es cuando el daño está cometido. La esperanza es que no haya... Prevenir, ¿cómo prevenir que no haya más humildes y honestos trabajadores como don Pantaleón? La prevención tenía que partir del Ministerio del Trabajo. Sí. Pero no tiene la capacidad ni el presupuesto suficiente para visitar todas las empresas y estar controlando el cumplimiento. ¿Qué debería cambiar entonces? ¿Debería darse mayor presupuesto a trabajo? Al Ministerio del Trabajo. Al Ministerio del Trabajo y mayor capacitación. Y al tener mayor presupuesto debería tener mejores salarios. Y controlar mejor a las empresas subcontratadas. A las empresas subcontratadas, porque los contratos son muchas veces millonarios, multimillonarios son los contratos. Porque generalmente el ingeniero Miranda que habla, él seguramente no es el dueño de la empresa. Alguien tiene que estar detrás de esa subcontratación. Siempre. Entonces, bueno, es muy difícil. Más que nada, Jorge Alvarenga de la CUT, muchísimas gracias. Doctor Jorge Berni, abogado, muchísimas gracias también. Vamos a seguir este caso. Por lo menos una buena. Un juez, repetime el nombre del juez. Helmut Forlayet. Helmut Forlayet. Felicidades, doctor Helmut Forlayet. Juez en lo laboral, primera instancia. Juez civil de primera instancia. Juez civil de primera instancia. De la capital. De la capital. Felicidades. Hay que reconocer, Héctor, doctor, felicidades. Antes de cerrar el caso de Suchini, Sí. doctor, que te comentaba de Arsenal. El tema del Arsenal, brevemente me estoy yendo, brevemente. Suchini es un señor que hace 6 años se accidentó en el Arsenal de la Marina. Sí. Alza más tu micrófono, por favor. Se Ahí. accidentó en el Arsenal de la Marina y él está prácticamente en silla de ruedas, no puede moverse. Hace 6 años su caso está en consulta por cuestiones de competencia en la Corte Suprema de Justicia. 6 años. 6 años. Qué lindo. Ese es un caso Bellísimo. paradigmático, ¿verdad? Pero la mayoría son así. Porque Ya el sé. fuero laboral se declara incompetente y rara vez el fuero civil se considera competente. Doctor Berni, muchísimas gracias. 2 segundos, don Pantaleón Cardoso. Un mensaje, por favor. Lo que querés decir, lo que querés expresar. Esto ya por mi caso lo es la juez, los magistrados allá. Porque tus hipogías traí con la mochila la agrejada se lo more. Se digo que viene de cuaya. ¿Por qué? Porque la necesidad es esta iterei hoy. Jalar y mesilla de rueda, ande ye poder de ye y ye tu etrei. Por favor, les pido. Don Pantaleón Cardoso, muchas gracias por tu valentía y tu testimonio. Muchas gracias a usted. Mucha fuerza. Muchas gracias. Bueno, un caso más, seguro de los muchos que vamos a seguir tocando en el año. En este caso, un juez valiente, que en mucho menos de un año dictó sentencia, realmente. A la vuelta del corte, vamos a hablar sobre la injerencia política en el marco de la elección interna de la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay.
Bueno, en el programa anterior hablamos con, si bien desde el punto de vista gremial, pero queremos hablar más allá del punto de vista gremial, con respecto a una institución que yo aprecio mucho y la tengo en mi corazón, que es la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Hablamos con el doctor Tuno Mongelos, candidato a presidente por una de las listas. Y hoy vamos a hablar en un segundo nivel con una segunda etapa con el doctor José Agustín Fernández y la doctora Bettina Obando, que representan a otra lista. Pero como esta cuestión gremial es una cuestión interna de los 1000 y tantos jueces, magistrados de la nación, queremos ir primero a otro tema. El tema de la preocupación que con ustedes dos, acá, que son invitados siempre a Causa Justa, hablamos. El tema de la injerencia política y esta época electoral. Doctor José Agustín Fernández, si me permitís, quiero empezar con Bettina, ¿verdad? Con la doctora Bettina. Doctora Bettina Obando, ¿cómo ustedes analizan esta cuestión desde tu punto de vista? El tema de la injerencia política, el discurso político, el caso de Noime Llore, por ejemplo, las presiones. ¿Cómo tomás? Bueno, buenas noches, Buenas Héctor. noches, bien. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Feliz domingo de Pascua para todos. Ah, cierto, hoy es domingo de Pascua, Sí. cierto. Felicidades. Bueno, Cierto. en cuanto a tu pregunta y sobre todo a lo que hace al Ministerio de la Defensa Pública, realmente hace poco tuvo la audiencia la doctora Noime Llore ante el jurado de enjuiciamiento y en ese sentido la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay ha tomado una postura Sí. institucional en el sentido de que nosotros no acompañamos esa injerencia del Consejo del Jurado de Enjuiciamiento. ¿Por qué razón? Porque nosotros no formamos aún parte del jurado. Nosotros, las reglas del juego para los defensores públicos aún no están establecidas. Más aún cuando que una colega mía del Fuero de la Niñez y la Adolescencia fue denunciada ante el jurado y ellos en 3 líneas han sacado una resolución en donde archivaba esa denuncia justamente con el motivo de que nosotros no formamos aún parte. Y meses más tarde o quizás un año después, por un tema político, la propia cabeza de la institución en ese entonces fue enjuiciada. Entonces, en ese aspecto realmente es muy preocupante, Héctor. ¿Por qué? Porque en este tiempo que me sumé a la campaña con el doctor José Agustín, pude ver en carne propia a muchos magistrados, jueces, camaristas, fiscales, muy preocupados con el tema de lo que es la denuncia ante el jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Y escuché de todo, escuché decir, no podemos trabajar tranquilos, porque nomás ya antes de dictar una sentencia, como me da mejor proveer y por las facultades ordenatorias nos remitimos al jurado para ver en qué sentido sacar, así ya estamos tranquilos. Exacto. Entonces, realmente yo también me alarmé y siempre le suelo decir a José Agustín cuando eso, le digo, ustedes por lo menos tienen las reglas en claro, que ni tanto, porque escucho decir, hasta la peor persona que comete el crimen más horroroso tiene derecho a una defensa, tiene derecho a un debido proceso, a los plazos. En cambio, los magistrados nada de eso no les rige. Hay expedientes que se empiezan a desempolvar ahora que eran del 2009, del 2010, años después, ¿verdad? Entonces, cuando que no hay plazo, se les cita a una audiencia que quizás es muy bueno que sea todo público, pero creo que es un poco denigrante hacerlo de esa forma al magistrado, como que ya condenándolo públicamente. El colegiado, estos dos colegiados, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para lavarse la cara ante la sociedad, ¿no están tendiendo a montar shows tanto en el proceso de conformación de ternas en los cargos de alto nivel como en el proceso de enjuiciamiento, en este caso el jurado? Y puede que sí, y es lo que realmente también... O sea, se están justificando. Se está justificando, pero honestamente yo por lo que vengo hablando y percibiendo en todo esto que hace la campaña del gremio y todo eso, se trabaja mal, se trabaja con mucho miedo, no es un ambiente bueno,
para trabajar. Es preocupante que me diga eso. Es muy preocupante. Es grave lo que me dice. Pero es la verdad, a mí no me contaron. Esta vez puedo decir, Héctor, mirándote de frente, mirando de frente a la cámara, puedo decir, a mí nadie esta vez me contó. Yo he escuchado personalmente a magistrados a lo largo y ancho del Paraguay decir que se sienten muy preocupados con el jurado de enjuiciamiento. José Agustín Fernández, ¿tienen miedo los jueces? Lo que me dice Betina, que es algo que siempre vengo diciendo yo, porque me lo diga una señora como Betina Obando, una señora magistrada como ella, ya no sé ni qué decir, no sé cómo contestar, José Agustín. Héctor, felices Pascuas. Cierto, felices Pascuas. Te felicito por este programa, muy visto por la comunidad jurídica especialmente. Un camino inexorable para que el pueblo, la sociedad paraguaya tenga la justicia que se merece, es que necesariamente haya independencia. La independencia está marcada programáticamente como un camino para que la justicia sea imparcial. Y me estás preguntando, injerencias, y injerencias existen. Este modelo es un modelo perimido, un modelo en el que el diseño hizo que haya un desequilibrio de la clase política sobre el sector justicia, y eso necesariamente tiene que continuar. Pero mientras tanto, tenemos que ir remando. Esto que acaba de decirte la doctora Betina Obando es así mismo, realmente existe, y nosotros estamos recorriendo toda la República y percibimos eso. Percibimos que desde los órganos extrapoderes, lastimosamente, hay esa especie de presión, de injerencia, y definitivamente eso no le hace nada bien a la justicia. Pero que los jueces digan, a pesar de todo este escándalo bien hecho, todo este patear el tablero muy bien hecho que hicieron los medios de comunicación al revelar estos audios, a pesar de eso, los jueces de la nación siguen sin poder hacer sus trabajos de manera tranquila. Cuando digo jueces, digo magistrados, defensores públicos, camaristas, jueces, fiscales. Ustedes siguen sin poder hacer su trabajo de la manera más independiente y segura posible. Y la gran mayoría sí, Héctor. Ciertamente un juez independiente de manera personal, pero sin embargo se está dando dualidades inconcebibles. Nosotros lo sostenemos, no ahora, de siempre, porque somos dirigentes desde hace más de 25 años. ¿Y qué sostenemos? Sostenemos en primer lugar que hay una ley que rige el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y esa es una ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque una ley que riñe con la imparcialidad, que es de rango constitucional, riñe con el plazo razonable, riñe con principios básicos del debido proceso. Eso se lo dijimos personalmente a los miembros del jurado. Verbalmente lo dijimos también en forma legal, planteamos una acción contra esa ley del jurado que está esperando que uno de los ministros firme la medida cautelar. 2 ministros ya se han animado, falta uno. Y esperamos que el milagro de Pascua se dé. ¿Hace cuánto? Hace 6 años. ¿Quién es el ministro? Ese nombre. Y está ahora mismo en poder del ministro Fretes, que está estudiando, que nos prometió que en breve iba a emitir su opinión. ¿Él se comprometió? Se comprometió a emitir su opinión. La doctora Miriam Peña y el doctor Bajac ya han expresado su opinión. ¿Es el mismo que presentaron los fiscales? El mismo. Son acciones diferentes. Por un lado, yo encabezo una acción, otra acción la encabezan un grupo de jueces, otra acción la encabezan unos fiscales. Pero volviendo al tema central, es una acción que revela esa inconstitucionalidad aviesa. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que los miembros del jurado lo reconocen y siguen aplicando esa ley. Hablamos del punto de vista constitucional. No olvidemos que también nos rigen normas internacionales, pactos y acuerdos de derechos humanos. No, ninguna norma de convencionalidad pasan estos juicios, ¿verdad? Definitivamente todo el mundo está espantado porque la prensa tiene un valor muy importante para la transparencia, para que no haya impunidad, pero no se puede hacer juicios en base a publicaciones periodísticas.
no hay, el denunciante no ofrece una caución, ahora tímidamente se está pidiendo. O sea que definitivamente... yo te voy a decir, por culpa de los medios de comunicación, se han llegado a medidas privativas de libertad, y no me refiero al caso Burgos, me refiero a otros casos, y se ha llegado hasta a condenas, en base no a la prueba, sino en base a la presión mediática. Pero bueno, doctor, vos te candidatás como candidato a la presidencia de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Las elecciones son el 5. El 5 el de jueves abril, que viene. Jueves 5 de abril. Contame, ¿qué le planteas? ¿Qué se necesita para la independencia del Poder Judicial? Pero, ¿qué le planteas a tus coasociados? Te estoy diciendo los caminos, las acciones que ya la planteamos. Planteamos acciones ante la Corte, planteamos reformas legales ahora mismo. Eso esperemos que estos 3 meses después de la elección tengamos ese tiempo para que se reforme la ley del jurado. Planteamos acompañar a todas las personas que eventualmente están siendo juzgadas por el jurado y por la superintendencia. O sea que tener un sistema, un protocolo mucho más amplio, mucho más con personas que estén en esa comisión, porque lo que más lastima, lo que más ahora mismo preocupa en el sector justicia es el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Le preocupa a todos, Betina. Sí, a todos les preocupa. Es un tema muy preocupante y como le preguntaste al doctor José Agustín, ¿qué nosotros proponemos? Y nosotros proponemos, Héctor, realmente continuar la línea del doctor Cachito Koener, mejorar, porque siempre hay cosas que mejorar, obviamente, mejorar eso, pero por sobre todas las cosas, yo particularmente me atrevo a pedir, usar un poco tu espacio, a los colegas, a los magistrados, fiscales, síndicos y jueces de paz, sobre todo aquellos que se encuentran con dudas todavía, ¿verdad? ¿A qué lista votar? Decirle que nosotros lo único que le decimos, somos dirigentes probados, como bien lo dijo el doctor José Agustín, somos gente que hace mucho estamos haciendo gremialismo. Muchísimas gracias, doctora Betina Dondo, doctor José Agustín Fernández. Y bueno, tuvimos las 2 listas, los queridos magistrados que ven el programa, Héctor, de seguro. Si puedo, 2 segundos, por favor, 2 segundos, me tengo no. que irme. Sencillamente, nosotros no solamente enfrentamos el problema del jurado, el problema del salario, que es un problema también central, el tema de la confirmación de magistrados, el tema de la inamovilidad, en fin, somos dirigentes que estamos siempre estuvimos, siempre estamos, siempre vamos a estar y para suerte de todo el gremio de magistrados vamos a ganar y va a empezar una renovación gremial positiva. Doctor José Agustín Fernández, muchísimas gracias. Doctora Betina Brando, muchísimas gracias. A la vuelta del corte continuamos con Causa Justa. El Ministerio de la Defensa Pública está desarrollando un por demás interesante programa de concienciación con respecto al rol de esta institución tan noble, porque en muchos casos es el primer servicio jurídico o judicial al cual acude en busca de auxilio la ciudadanía. Hoy nos acompañan 2 de los integrantes del Ministerio de la Defensa Pública que están a cargo justamente de este interesante programa. Por una parte, el doctor Raúl Florentín, defensor público también. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Héctor, por invitarnos a tu programa. Buenas noches también, la doctora Carolina Núñez, igualmente defensora pública. ¿Cómo estás, Muchas doctora? gracias. Buenas noches a la teleaudiencia también y felices Pascuas. Gracias igualmente. Ambos defensores públicos, obviamente con su propio despacho y temas que deben desarrollar como defensores públicos, pero a la par trabajando en este importante programa de, digamos, de abrir un poco el Ministerio de la Defensa Pública, doctora Núñez, ¿verdad? Sí, así mismo, doctor. Constantemente nosotros venimos realizando campañas de sensibilización y también de capacitación
tanto a los funcionarios como defensores y también a la ciudadanía en general, para dar a conocer un poco cuál es el rol del defensor público y cómo acceder a ese servicio. Lo relevante, por ejemplo, en este caso es que ante tantas causas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, o de menores abusados, es al defensor público o a la oficina de la Defensoría Pública en todo el país a la que se acude. Sí, generalmente es así. En primer lugar, la persona afectada, la víctima o aquella persona que toma conocimiento del hecho, realiza la denuncia en la comisaría, en la CODENI o en la Defensoría o en la institución que tiene más cercana a su domicilio. Generalmente la víctima recurre a la Defensoría justamente para recibir el auxilio y también la aplicación de las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los derechos o restituirlos a las víctimas de abuso o de violencia. Claro, en ese caso, por ejemplo. Doctor Florentín, ¿de qué consiste este programa? ¿De qué manera están efectuando este programa de concienciación sobre el rol del Ministerio de la Defensa Pública? Y principalmente en las comunidades, Héctor, tenemos defensorías públicas en todo el país. Actualmente somos 363 defensores públicos a nivel país. Los defensores penales, según las estadísticas del año pasado, tenemos más de 40.000 causas. ¿En conjunto? En conjunto. ¿Cuántos defensores penales son ustedes? Somos 168 defensores penales. ¿Se distribuyen ustedes 40.000 causas? Más de 40.000 Más de causas. 40.000 causas. Más de 40.000 causas. En promedio, unas 220 causas al año por cada defensor. Por lo bajo. Por lo bajo. Los defensores de la niñez tienen 30.000 causas y los defensores civiles casi, estamos hablando de 9.500 causas más o menos. Entiendo. ¿Y ustedes desarrollan esto? ¿Van a escuelas, van a colegios, van a otras instituciones públicas? ¿Cómo aplican el programa? ¿Y qué comentan o qué elementos prácticos esbozan en esas comunicaciones con la ciudadanía? Y principalmente explicar la función del defensor público. Tenemos defensores públicos penales. Dentro de la Defensoría Penal hay defensores que atienden, son penales ordinarios, hay defensores públicos penales de ejecución, en Asunción por ejemplo, y en otras localidades. Hay defensores que se encargan de la parte de juicios orales, hay defensores penales adolescentes, ¿verdad? Están defensores laborales, hay defensores civiles, y también defensores de la niñez que se subdividen otra vez en civil ante la niñez, que son los que promueven demandas, y los defensores del niño propiamente, que intervienen en todas las causas. Doctora Núñez, ¿y ustedes en el marco no de la campaña, sino en el marco de su trabajo del día a día, porque vos sos defensora... Yo soy defensora civil ante el Fuero de la Niñez. Sí. Civil, Fuero de la Niñez. Sí, así es. ¿Cómo ustedes ven el sentir de la ciudadanía con respecto al reclamo de justicia? Y la verdad que la gente que recurre a la institución llega con muchas esperanzas y también muchas veces cansados de rebotar en cada institución, ¿verdad? Siempre se van a la CODENI, de la CODENI le envían a la comisaría, de la comisaría a la fiscalía y muchas veces ya llegan agotados al Ministerio de la Defensa Pública y con esperanzas de recibir alguna respuesta judicial. Muchos de los casos vienen para consultas y otros ya con un juicio iniciado anteriormente y con el requerimiento de la asistencia de un defensor, en mi caso civil ante la niñez, que es el que se encarga de representar a los adultos en los juicios de niñez, ya sean padres, madres, abuelos o terceros. El tema del reclamo, la gente quiere dignidad en sus casos. Sí, así mismo. Lo que busca es, en primer lugar, un asesoramiento jurídico, porque se van con desconocimiento total de lo que es el procedimiento, las consecuencias o sus derechos muchas veces, ¿verdad? Y también con una esperanza, una pronta respuesta. Eso. Doctor Florentín, ese ciudadano que me decía la doctora Núñez, y es trágico, que se cansa de rebotar en otras instituciones. Al parecer el reclamo de una atención en las instituciones públicas o un reclamo de auxilio es visto o es escuchado, pero no atendido. Y si realmente es así, Héctor, hay un déficit en cuanto al acceso a la justicia. Como usted sabrá, nosotros los defensores públicos estamos atendiendo los casos de personas que son las más vulnerables de la sociedad.
muchas veces el acceso a la justicia para ellos es más difícil, principalmente en las localidades lejanas del interior del país. Pero el Ministerio de la Defensa Pública está creciendo y está creciendo a pasos agigantados. Realmente necesitamos de que el Ministerio de la Defensa Pública, que exista una igualdad de armas con el Ministerio Público, en el sentido de que sin una defensa técnica eficaz es difícil que exista un juicio justo. Y hoy día nosotros en el Ministerio de la Defensa Pública tenemos colaboradores, auxiliares, como ser médicos forenses, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, mediadores. Vamos creciendo como institución y eso es bueno porque realmente hay muchas personas que exigen justicia y no tienen los recursos como para pagar un abogado particular. Entonces, el Ministerio de la Defensa Pública se yergue en un paladín, digámosle, de la justicia, en el sentido de enarbolar la bandera de aquellos que realmente necesitan, de aquellos que no tienen un acceso a la justicia. Doctor Raúl Florentín, doctora Carolina Núñez, a ambos muchas gracias. Una institución tan noble como el Ministerio de la Defensa Pública debe seguir siendo apoyada y sostenida presupuestariamente y políticamente. A ambos, muchas gracias a ustedes, excelente trabajo y felicitaciones porque realmente ustedes sí que tocan la miseria de la miseria. Gente que no tiene a dónde acudir, pobres, acuden a ustedes. Felicidades a ustedes y a sus colegas defensores públicos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ambos, buenas noches. Y ustedes también, muy feliz Pascua de Resurrección y nos vemos el próximo domingo en Causa Justa. Tengan un excelente resto de jornada.